Buen día, mi nombre es Daniel Croce. En esta oportunidad les voy a hacer una presentación acerca del soporte vital avanzado en el paro cardiorrespiratorio. Para poder llegar a estar convencidos que solamente las manos pueden llegar a salvar una vida, hubo que transitar una escalera larga y les voy a hacer una pequeña presentación acerca de la historia de la reanimación cardiopulmonar. Haciendo un poco de historia, las técnicas de reanimación comienzan en 1770 aproximadamente con una técnica de inversión. Básicamente se colgaba al paciente, ¿no? Y creyendo que la circulación aumentaba a nivel cardíaco y cerebral, el paciente podía llegar a ser reanimado. Después una técnica del barril, técnica de caballo al trote, ya esas técnicas ya en parte iniciaba a creerse que la compresión cardíaca era la responsable de la reanimación del paciente. En 1892, Mas fue el primero que realizó un masaje cardíaco con tórax cerrado, por lo cual fue el primero que realizó una compresión. Eso estuvo en el olvido durante unos 67 años, hasta que en 1959 se describen las maniobras de reanimación, y en el 1961 un anestesista, Peter Safar, el padre de la reanimación moderna, publica y desarrolla una guía clínica de RCP que ya integraba el ABC, que posteriormente se convirtió en CAB, pero fue una referencia para la reanimación cardiopulmonar. La primera guía de RCP, estimulada con maniquíes, fue en 1966. También publicada por Peter Safar. Viniendo a la realidad moderna, las últimas guías que tenemos son de 2015. Este año, en 2020, deberían salir las nuevas guías de reanimación, si bien ya vamos a ver que hubo algunas actualizaciones, algunos up-to-date. Los objetivos de estas guías incluían la voluntad de universalización, porque creyendo que si todos supiésemos reanimar a un paciente, la probabilidad de supervivencia probablemente sea mayor. El que realice una RCP que sea de alta calidad, entendiendo qué es alta calidad, una desfibrilación precoz por testigos, e implementación, educación y trabajo en equipo. Cuatro circunstancias, cuatro ítems, puntos que parecen fácil, pero bueno, son bastante complejos en la realidad. Como les comenté al inicio, vamos a hablar exclusivamente del paro, del soporte vital avanzado, por lo cual vamos a hablar de todo lo que es intrahospitalario. La prevención del paro cardíaco intrahospitalario, si es necesario, una formación de un personal sanitario para reconocerlos, una monitorización adecuada de signos vitales, incluyendo determinada severidad de los pacientes o probabilidad de deterioro clínico. Un mayor énfasis en el uso de sistemas de alarma precoz para detectar a los pacientes en riesgo, sistemas uniformes y claros para pedir ayuda, y una respuesta clínica apropiada en tiempo y forma. En cuanto a las paradas cardíacas dentro del hospital, rara vez son súbitas o inesperadas, son pacientes que verdaderamente tienen una patología previa, vienen cursando una complicación, o sea, no deberían llevarnos por sorpresa. No suelen ser causadas por un evento cardíaco primario, son consecuencias de una reducción lenta y progresiva de la oxigenación y perfusión de órganos vitales, pasan desapercibidos muchas veces, reconocidos tardíamente, o reconocidos pero pobremente tratados. Esto es nada más que un análisis de la realidad que vivimos a diario. Muchas de estas son paradas no monitoreadas, en el ritmo del electrocardiograma de la parada cardíaca no desfibrilable. La supervivencia es muy pobre, entre el 15 y el 20%, y se debe pedir ayuda e iniciar la RCP lo antes posible. Esto lo vamos a volver a ver al final, pero las guías estas 2015 me mostraron los niveles de evidencia y las clases de recomendación con las que estamos trabajando en este momento. Son, para lo que los cardiólogos estamos acostumbrados, son muy bajos. El nivel de evidencia, hay exclusivamente un 1% que es nivel de evidencia A, el resto no lo es, y en cuanto a las clases de recomendación, son 2B, más casi la mitad, el 45%. Son básicamente frases sugeridas para redacción de recomendaciones como puede o podría ser razonable, su utilidad o eficacia es desconocida, dudosa, incierta, no se ha determinado. Eso es casi el 50% de las recomendaciones que uno encuentra en las guías.
cuanto a la efectividad del soporte vital cardiovascular avanzado, es muy importante saber que hay determinados puntos que mejoran la sobrevida, como la RCP de alta calidad y la desfibrilación temprana en fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, y actitudes o acciones que mejoran la progresión de la circulación espontánea, como el acceso vascular, la administración de medicamentos o la vía aérea avanzada. La cadena de supervivencia en la parada cardíaca intrahospitalaria incluye 5 puntos: la vigilancia y la prevención, el reconocimiento y activación de un sistema de emergencia, el RCP de calidad inmediata, la desfibrilación rápida y el soporte vital y los cuidados post-paro cardiorrespiratorio. Los conceptos básicos son que el ritmo inicial común de un paro presenciado es una fibrilación ventricular, por algo se hace tanto hincapié en la desfibrilación precoz. Las probabilidades de desfibrilación adecuada disminuyen con el tiempo, se habla de un 10% por minuto, por lo cual en 10 minutos de un paciente de fibrilación ventricular, el paciente tendría un 0% de sobrevida. Y la fibrilación ventricular claramente deteriora hacia sistolia, que eso lo podemos verificar en cada paro que cada uno de ustedes ha vivido o estamos viviendo. Las probabilidades de supervivencia son realmente bajas, sin RCP es el 5%, y con RCP son 2 pacientes de 10, el 21%, lo que consideramos que también es bajo. Teniendo en cuenta que con una desfibrilación entre los 3 y 5 minutos, las tasas de supervivencia podrían llegar a crecer hasta el 70%. Lo que ocurre es que llegamos tarde muchas veces. En cuanto a las recomendaciones, vamos a ver 11 puntos, si mal no recuerdo, que van a incluir el componente y de adultos, básicamente es lo que nosotros vamos a hablar. La seguridad del lugar, en cuanto a lo hospitalario, no habría demasiado que evaluar, pero sí tener en cuenta de asegurarse que el entorno es seguro para los reanimadores y para la víctima. El reconocimiento del paro cardíaco, comprobar si el paciente responde. Si el paciente no respira o solo jadea, es decir, no respira normalmente, no se detecta pulso palpable en el plazo de 10 segundos, o sea, tenemos poco tiempo para determinar esto. Y la comprobación de pulso y respiración puede realizarse simultáneamente en menos de 10 segundos. La activación del sistema de respuesta de emergencia, básicamente si uno estuviese solo, no tiene que reanimar al paciente, sino acercarse y activar el sistema de emergencia o llamar a alguien para que nos traiga un desfibrilador lo antes posible y posteriormente comenzar con la RCP. Si no, mandar a alguien en su lugar que comience RCP inmediatamente y usar el DEA en cuanto esté disponible. Cuanto a lo que es la relación ventilación-compresiones, sabemos que hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones. En la realidad sabemos que ventilamos más a los pacientes de lo que debemos. Hay que proporcionar una ventilación cada 10 segundos, o sea, cada 6 segundos, o sea, 10 ventilaciones por minuto. Por lo que habitualmente se ventila a los pacientes más, se los hiperventila, y eso genera un trastorno metabólico que puede ser una de las causantes de la persistencia del paro. Las frecuencias de las compresiones tienen que estar entre 100 y 120. La profundidad de las compresiones, al menos 5 centímetros, dijo la última guía. La colocación de las manos, claramente lo conocen. La descompresión torácica, permitir una descompresión completa y no apoyarse en el pecho posterior a cada compresión, y reducir al mínimo las interrupciones. En cuanto a algunas características necesarias para una reanimación adecuada, debe haber un líder en el equipo que organiza el grupo, lo supervisa, informa a los miembros del equipo, los coordina en su respuesta, entrena y asesora, facilita explicaciones y tiene un cuidado integral del paciente. Los elementos: necesitamos un circuito cerrado de comunicación, mensajes claros, responsabilidad y funciones claras, conocer las limitaciones propias, compartir el conocimiento, una intervención constructiva, reevaluación y resumen y respeto mutuo. Se necesitan correctamente 6 personas para poder hacer una reanimación efectiva. En la realidad sabemos que somos 2, a lo sumo 3, o a veces podemos contar con alguna persona más. Pero verdaderamente deberíamos tener una persona en la vía aérea, una persona en las compresiones, una que realice la medicación, el monitoreo y desfibrilación, alguien que observe y registre, y un líder. Esa sería la manera ideal, y a veces están las personas, pero no están correctamente
en su función cada una, y eso es lo que lleva en muchas oportunidades al fracaso. Los ritmos de paro son 4: la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Este algoritmo es el algoritmo de paro cardiorrespiratorio de adultos de la actualización 2018 que se hizo, posterior a la guía 2015, que se agregaron algunas cosas. Cuando podemos constatar que el paciente no respira o no tiene pulso, iniciamos el RCP e inmediatamente constatamos si el ritmo es desfibrilable o no. Si el ritmo no es desfibrilable, estamos en presencia de una actividad eléctrica sin pulso o una asistolia, y debemos realizar RCP por 2 minutos mientras se va realizando un acceso intravenoso o intraóseo, y se inicia la aplicación de adrenalina cada 3 a 5 minutos. Si el paciente, el ritmo a los 2 minutos sigue siendo no desfibrilable, continuamos con la RCP y seguimos con la administración exclusivamente de adrenalina hasta constatar si el ritmo es desfibrilable o no, o en el tercer ciclo evaluar las causas reversibles, que son las de la mnemotecnia de las 5H y 5T, que ahora la vamos a decir. Del otro lado del cuadro, si encontramos un paciente que el ritmo es desfibrilable, con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, aplicamos una primera descarga que la guía indica que debe ser a los joules que indique el fabricante, si es un bifásico, o sea, si la corriente va de una paleta, sale de ambas paletas, o bien, si no, a su máxima descarga, que serían 360 joules, o lo que tenga el desfibrilador. Si es un desfibrilador monofásico, como lo que hay en gran parte de las unidades aquí en la ciudad, se debe desfibrilar con 360 joules, o sea que la corriente va de un lado hacia otro de las paletas del desfibrilador. Posterior a eso, se continúa inmediatamente con la reanimación por 2 minutos, se vuelve a evaluar si el ritmo es desfibrilable. Si es desfibrilable, se aplica una nueva descarga, y posterior a la segunda descarga se continúa inmediatamente con el RCP, y así se puede considerar la aplicación de adrenalina, que hubo una pequeña actualización ahora en 2019 que la vamos a ver hacia el final. Adrenalina, y se evalúa si el ritmo es desfibrilable o no. Si el ritmo es desfibrilable, se aplica una nueva descarga, y ahí en la tercera descarga la guía agrega amiodarona o lidocaína. Amiodarona en una primera dosis de bolo de 300 miligramos y una segunda dosis de 150 miligramos, o lidocaína en dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo y una segunda dosis de la mitad, 0,5 a 0,75 miligramos por kilo. Esta fue la actualización 2018 acerca de que agregaron lidocaína al algoritmo. Otro parámetro que agregaron también fue, en calidad de RCP, cambiar el compresor cada 2 minutos o antes si está cansado. La desfibrilación correcta, con una compresión mayor a 5 centímetros, una descompresión adecuada y una frecuencia de entre 100 y 120 compresiones por minuto, genera un desgaste físico muy importante, por lo cual la guía indica cambiarlo a los 2 minutos, o sea, en cada ciclo cambiar de reanimador. Las causas reversibles, para repasarlas, son la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, la hiperpotasemia y la hipotermia. Y además el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, las drogas, toxinas, la trombosis pulmonar o la trombosis coronaria. El algoritmo circular que ven abajo a la derecha es el mismo algoritmo que el que acabamos de ver, pero resumido de una manera probablemente más simple. Las indicaciones de intubación endotraqueal. No hay evidencia al momento de cuál es el momento más adecuado para la intubación orotraqueal. Lo que sí es seguro es que atrasar la intubación orotraqueal en pos de minimizar las interrupciones de las compresiones mejora claramente la sobrevida y el estado neurológico del paciente. Por lo cual hay que evaluar muy bien en qué momento ventilar a ese paciente, cosa por lo cual en muchas oportunidades nos apresuramos a realizar.
La inhabilidad de proveer una ventilación adecuada con bolsa mascarilla a pacientes inconscientes, esa es una indicación también, o la ausencia de reflejos de protección de vía aérea. Debe ser colocado por proveedores expertos, o sea, alguien que pueda colocar un tubo endotraqueal en menos de 10 segundos, en el mismo tiempo en que debemos constatar si el paciente respira o tiene pulso. Es poco tiempo, debemos estar muy entrenados, teniendo en cuenta que entre un 6 y un cuarto de las intubaciones son mal colocadas, entre un 6 y un 25% son mal colocadas. Eso genera todo un trastorno en las compresiones y claramente empeora la sobrevida del estado neurológico. Teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, si la probabilidad de supervivencia es del 21%, yo creo que está tan baja, hay artículos que hablan de que esta baja probabilidad de supervivencia pueda tener que ver con que no se cumplen estrictamente lo que dicen las guías. Verdaderamente lo vemos en la realidad. En cuanto al síndrome postparo cardíaco, encontramos distintos síndromes con sus fisiopatologías, sus manifestaciones clínicas y sus potenciales tratamientos. Primero encontramos la injuria cerebral, que la fisiopatología puede estar dada por el daño en la autorregulación, el edema, con manifestaciones clínicas como coma, convulsiones, mioclonías, disfunción cognitiva, persistencia del estado vegetativo. Y el tratamiento potencial es, ustedes van a ver que se repite en los otros síndromes, que es la rápida estabilidad hemodinámica del paciente. Cuanto más rápido el paciente se lo pueda estabilizar hemodinámicamente, posterior al paro, mayor sobrevida vamos a tener. Y en cuanto a la injuria cerebral, la terapéutica de hipotermia, que ahora la vamos a ver, también está indicada en los pacientes que persisten comatosos posterior al paro. La disfunción cardíaca está básicamente condicionada o por la enfermedad coronaria o con hipoquinesia global del paciente, está dado por una reducción abrupta del gasto cardíaco, hipotensión, arritmias o colapso cardiovascular, y también la rápida optimización del estado hemodinámico puede revertir eso. Después acá también encontramos respuestas sistémicas de la inflamación que responde al paro cardíaco, que eso hay una respuesta inflamatoria con injuria de la coagulación, con injuria de la autorregulación, con básicamente daño de todos esos sistemas que generan las manifestaciones clínicas como la hipoxia, la persistencia de la hipotensión, la hiperglucemia y las infecciones. Y el potencial tratamiento, lo mismo, es tratar de estabilizar al paciente lo antes posible en el postparo cardíaco. Y bueno, la persistencia de enfermedades adquiridas del paciente son aquellas que hacen que haya peor evolución en el postparo cardíaco, como que el paciente entre en edema agudo de pulmón, que tenga enfermedad coronaria previa, que pueda hacer un tromboembolismo de pulmón, infecciones, shock hipovolémico, todas condiciones que persisten en la mala evolución. Para resumir los cuidados postparo, hay que optimizar el estado hemodinámico del paciente, no porque el paciente tiene pulso o recuperó el ritmo normal de su corazón, es que nuestro trabajo finalizó, sino que en ese momento es en el que más hincapié, porque ese es un paciente que está dentro de ese 21% que pudo sobrevivir, y es donde más hincapié hay que hacer y estabilizar hemodinámicamente al paciente. Y si el paciente está bajo asistencia respiratoria, comatoso, tratar de inducir la hipotermia terapéutica entre 32 y 34 grados, entre 2 y 24 horas, con infusión de líquidos a 4 grados, u otros métodos también que se pueden utilizar. Proporcionar una reperfusión coronaria inmediata y el control glucémico estricto. En cuanto a la actualización 2019 de las guías AJA, hubo un apartado especial para el soporte vital avanzado para adultos, que fue el apartado 7, que actualizó 3 puntos. El uso de dispositivos avanzados para la vía aérea, el uso de vasopresores y la función de la oxigenación por membrana extracorpórea. En cuanto al uso de dispositivos avanzados para la vía aérea, hay múltiples ensayos que se realizaron, controlados y aleatorizados, en los cuales se comparó la ventilación con bolsa y la estrategia de intubación orotraqueal,
y no hubo evidencia a favor de una u otro manejo de la vía aérea. Sí, lo que hablamos recién es que se hizo un énfasis en la correcta posición del tubo, la verificación de lo mismo y que el manejo de esa vía aérea sea rápida, en menos de 10 segundos la intubación, con mínima interrupción de las compresiones. Por lo cual no se puede tomar una decisión sobre qué método elegir. Será cada equipo, tendrá que tener el conocimiento y afrontar la decisión de qué es lo mejor para su paciente. Con respecto al uso de vasopresores durante el RCP, se evaluaron diferentes ítems. Adrenalina en dosis estándar de 1 miligramo de 3 a 5 minutos tenía mayor supervivencia a los 30 días y al alta hospitalaria, pero cierta incertidumbre sobre el impacto neurológico. Veremos en estas guías 2020 qué aportan sobre la adrenalina. Diferencias entre dosis estándar y dosis altas: no se recomendaban dosis altas de adrenalina. Diferencias entre vasopresina y adrenalina: no ofreció ningún beneficio como sustituto a la adrenalina, si bien la guía en un apartado, un chico aclara que no hubo estudios vasopresina placebo, muy dificultoso, por lo cual es difícil cambiar la indicación de la adrenalina por estos momentos. Y las diferencias entre la adrenalina combinada con vasopresina y solo adrenalina no ofreció ninguna ventaja y complica el algoritmo, por lo cual no se agregó la vasopresina por el momento. En cuanto al momento de la administración de la adrenalina, para paros con ritmos desfibrilables, con ritmos no desfibrilables, ahí está mal, administrar adrenalina lo antes posible. Para paros con ritmo desfibrilable, la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, la adrenalina luego de la segunda descarga, como vimos en el algoritmo, con el fin de mejorar la presión de perfusión coronaria, ayuda a que la tercera descarga sea efectiva. Y antiarrítmicos y adrenalinas para paros cardíacos con ritmo desfibrilable no hay una evidencia clara, pero diferencia la fibrilación ventricular recurrente de la persistente. Aquel paciente que recurre con fibrilación ventricular, la miodarona y la lidocaína versus la adrenalina tendría mayor beneficio la miodarona o lidocaína. Y en cuanto a la fibrilación ventricular persistente, puede mejorar la presión de perfusión coronaria de la adrenalina, aumentando la chance de reversión de ritmo normal cuando se aplique la descarga o la medicación antiarrítmica. En cuanto a la RCP extracorpórea, no hay evidencia suficiente para recomendar su uso rutinario, así que no emitió ningún cambio la guía con respecto a eso. Estos son algunos conceptos que les dejo ahí para que lean acerca de la educación. Esta es una diapositiva ya finalizando que puse para que veamos el futuro del RCP, si seguiremos haciendo hincapié en que solo las manos y una desfibrilación adecuada van a salvar la vida, o si Lucas puede llegar a ser un futuro, o si el implante de un cardiodesfibrilador, los parches de desfibrilación externa automática que estén con mayor disponibilidad pueden llegar a modificar alguno de todas estas situaciones. Esto se revé continuamente, cada 5 años y anualmente se hacen actualizaciones, teniendo en cuenta el nivel de evidencia tan bajo y la baja supervivencia que hay del paro cardíaco. Bueno, esta última diapositiva es volviendo al principio en cuanto a los niveles de evidencia. Verdaderamente, todo lo que es el soporte vital, ya sea prehospitalario o intrahospitalario, nosotros cargamos con una balanza de evidencia a ciegas, porque la evidencia 1A aquí casi no existe, por lo cual todos son recomendaciones de situaciones vividas de los expertos que se van tratando de evaluar y generar una evidencia que no está calificada con estudios controlados, ciegos, randomizados, más que nada por el tipo de patología, ¿no? Bueno, muchas gracias y espero que haya salido bien, teniendo en cuenta, disculpen algún error o algo que se pueda haber generado, ya que esta
modalidad, creo que es nueva para todos, de grabar las charlas, y por lo menos para mí también. Gracias.